Hola pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de segundo de bachillerato sobre integrales, donde vamos a hacer un ejercicio de aplicación del teorema fundamental del cálculo integral. Teorema que tenemos aquí enunciado de una manera más o menos rigurosa. Tenemos dado una función f definida en el intervalo AB en R, que es continua, importante la hipótesis de continuidad de esta función. Entonces definimos la función f mayúscula, que también va de AB en R, tal que esta función f de x mayúscula la definimos como la integral definida desde a hasta x de f de t diferencial de t, donde x pertenece al intervalo cerrado AB, es decir, la función f mayúscula de x la definimos a través de una integral, de la f minúscula. Entonces, si se cumple la condición de que la f minúscula sea continua, entonces la función f mayúscula es derivable, ¿vale? Es derivable en el intervalo abierto AB. Y se cumple que la derivada de la f mayúscula es la f minúscula para cualquier valor de x perteneciente al intervalo abierto AB. Ahora, esto es la manera más rigurosa. En definitiva, lo que viene a decir el teorema fundamental del cálculo, es que si tenemos una función que la definimos a partir de la integral de otra función, entonces si derivamos esta función obtenemos la función de dentro, siempre y cuando se cumpla la hipótesis de continuidad, ¿vale? El teorema fundamental del cálculo lo que viene a decir, al fin y al cabo, es que la derivación y la integración son operaciones contrarias. Entonces, acerca de todo este teorema y la manera intuitiva a la que llegamos a este teorema, eso ya lo vimos en el vídeo que está saltando a la derecha en la tarjeta, un vídeo muy top en el canal, vídeo que no tenéis que dejar de ver, ese vídeo muy importante, ¿vale? Para entender un poco los entresijos de este teorema, aunque tampoco entro en la demostración, ¿vale? Lo enuncio y lo voy construyendo de una manera más o menos intuitiva. ¿Vale? Entonces, a partir de este teorema vamos a hacer ahora un ejercicio. Entonces, vamos a, digamos, concentrar esta información en lo más útil que nos va a hacer falta de cara al ejercicio, ¿vale? Según lo que hemos dicho en el teorema, ¿vale? Si tenemos una función que va a ser la integral desde a hasta x de f de t diferencial de t, y es importante notar que a pesar de que esta integral sea definida, el resultado de esta integral no es un número, es una función, ¿vale? Es una función por el hecho de que el extremo superior de integración en este caso es variable, esto es una x variable. Esta sí que es fija, pero esta x es variable. Por tanto, el resultado de esta operación es una función. Entonces, el teorema fundamental del cálculo nos dice que si esta función f minúscula de dentro es continua, entonces, esta nueva función, si la derivamos, obtenemos la función de dentro, ¿vale? Es simplemente lo que hemos dicho aquí, que f' de x, es decir, la derivada de la integral, es al fin y al cabo la función de dentro de la integral, ¿vale? Por tanto, este resultado es importante que nos quedemos con él. De cara al ejercicio que vamos a hacer, es posible que a lo mejor el extremo variable de integración, en vez de estar en el extremo superior, esté en el extremo inferior. Es decir, sería interesante preguntarse a qué es igual si yo tengo la integral desde x hasta a, en vez de desde a hasta x, ¿vale? Desde x hasta a, que el extremo variable esté abajo y no arriba, de f de t diferencial de t, y quiero derivar esto, ¿vale? Y quiero derivar esto a qué es igual, ¿vale? Por el teorema fundamental del cálculo, repito que viene la integral de a x y no de x a a, ¿vale? Entonces esto es muy fácil de razonar y de deducir. Mirad, tenemos la integral desde x hasta a, esto es lo mismo que menos la integral de a x, de f de t diferencial de t. Esto porque es así, Sabemos por propiedades de la integral definida que si yo cambio el orden de los extremos de integración, entonces la integral cambia de signo, ¿vale? Por tanto, si yo intercambio los extremos de integración, el resultado de la integral cambia de signo, por tanto será esto. Y esto es lo que pretendemos derivar, ¿vale? Por tanto, ¿cómo derivamos esto? Pues fijaos, aquí tenemos la derivada de esta función, s menos, lo puedo sacar fuera de la derivada, lo saco fuera de la derivada, y ahora me quedaría la derivada de la integral desde a hasta x de f de t diferencial de t, ¿vale? El menos lo puedo sacar fuera de la derivada, entonces, ¿qué es lo que me queda aquí? Pues sería menos, y ahora la derivada de la integral desde a hasta x, pues esto ya hemos dicho que era f de x, ¿vale? Por tanto, importante este detalle, si tenemos la integral desde x hasta a, en vez de desde a hasta x, su derivada, en vez de ser f de x, va a ser menos f de x, ¿vale? Entonces voy borrando ya el enunciado del teorema y me voy quedando con estos resultados clave y dos más que necesitamos para el ejercicio que vamos a realizar. Bien, tenemos estas dos situaciones, como digo, y ahora vamos a plantearnos lo siguiente. Vamos a calcular la derivada de la integral, ya no desde a hasta x, ¿vale? Ya no desde a hasta x, sino desde a hasta una función g de x, ¿vale? Supongamos que este extremo superior de integración, en vez de ser simplemente x, es una función de x. Pongamos de manera genérica g de x. ¿Vale? Tenemos de f de t diferencial de t.
y queremos ver lo que vale la derivada de esa función, ¿vale? Repito que esto al fin y al cabo va a ser una función de x, ¿vale? Va a ser una función de x. Pero solo ha cambiado que el extremo superior de integración, en vez de ser x, es una función genérica de x, la que sea, que llamamos g de x. Entonces, la derivada de esto, siempre suponiendo que se cumplan las condiciones del teorema, ¿vale? Pues al final, fijaos, en el caso de aquí arriba era simplemente esta función f evaluada en x, en el extremo superior de integración. Pues ahora seguimos con la misma, será la función f, ¿vale? Evaluada en el extremo superior de integración, solo que el extremo superior de integración ahora no es x, sino g de x, es decir, f evaluada en g de x, y ahora hay que aplicar la regla de la cadena, ¿vale? Pues estamos aquí derivando una función compuesta. Entonces, al derivar esta función compuesta, la tengo que multiplicar por la derivada de esta g, ¿vale? Por g' de x, ¿vale? Repito que esto no es más que la regla de la cadena, la derivación compuesta. ¿Está claro? Entonces, si tenemos en vez de x, g de x, el resultado de la derivada será la f ya no en x, sino en g de x, en ese extremo superior de integración, y ahora por la regla de la cadena, por la derivada de esa función g, ¿vale? Tenemos esta situación. Y el caso más genérico, ya que se me ocurre, es que sean variables los dos extremos de integración, ¿vale? El extremo inferior de integración aquí era una constante, era un número a, pero supongamos que eso también sea una función de x que voy a llamar h de x. El extremo superior de integración que sea, pues, g de x, ¿vale? De f de t, diferencial de t, y esto lo queremos derivar, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en este caso? Esto lo podría separar como la integral desde h hasta 0 más la integral desde 0 hasta g, ¿vale? Hacer una parada de integración en un punto intermedio entre las dos funciones, por ejemplo, ¿vale? Y si lo hacéis, al final esto, que no es más que, en definitiva, aplicar la regla de Barrow junto con la regla de la cadena, pues va a ser, mirad, va a ser la función f evaluada en el extremo superior de integración, es decir, en g de x, ¿vale? Y ahora por la regla de la cadena, por la derivada de esa g, es decir, por g' de x, ¿vale? Y ahora menos, ¿vale? Estoy aplicando la regla de Barrow, la función f evaluada en el extremo inferior de integración, es decir, en h de x, y ahora por la regla de la cadena, por la derivada de esa h, es decir, por h' de x. Entonces nos tenemos que quedar con este resultado también, ¿vale? Este es el resultado más genérico, en el caso de que los dos extremos de integración sean, como digo, variables, ¿vale? Entonces, una vez tenemos esto claro, ahora vamos a hacer un ejercicio de aplicación de calcular la derivada de algunas integrales, ¿vale? Entonces borramos y empezamos con eso. Pues bien, como decía, vamos ya a los ejemplos. Tenemos una función f mayúscula de x definida como la integral definida desde 3 hasta x de elevado a menos t al cuadrado diferencial de t, ¿vale? Y lo que quiero es calcular la derivada de esa función. Entonces, quiero que os deis cuenta que aquí no sería posible para este caso concreto y particular, quizás para otros sí, pero para este caso no sería posible calcular la primitiva de esta función, aplicar la regla de Barrow evaluándola en el extremo superior y en el extremo inferior, y así tendría ya una expresión cerrada para f de x, para f mayúscula de x, y luego derivarla, ¿vale? Porque el ejercicio, repito, que me pide la derivada de esta función. Eso no lo podría hacer porque precisamente esta función e elevado a menos t al cuadrado no tiene primitiva conocida. De hecho, esta es la función de la distribución de densidad de probabilidad de la distribución normal o gaussiana, ¿vale? Y sabemos que esta no tiene primitiva conocida, ¿vale? Por tanto, aquí no puedo calcular la primitiva, aplicar la regla de Barrow para obtener una expresión cerrada de la función y luego derivarla. Por tanto, aquí para derivar esta función necesito aplicar necesariamente el teorema fundamental del cálculo, ¿vale? Entonces yo quiero calcular f' mayúscula de x. Entonces quiero calcular la derivada de esta expresión de aquí. Entonces de estos 4 casos, por así decirlo, del teorema fundamental del cálculo, estamos en el primero, en el que el extremo inferior de integración es un numerito y el extremo superior es variable y es precisamente x, ¿vale? Por tanto, la derivada de esa integral es simplemente la f de dentro evaluada ya no en t, sino en el extremo superior de integración, que en este caso es x. Por tanto, simplemente me voy a la expresión de la función que está dentro de la integral, que es e elevado a menos t al cuadrado, y simplemente reemplazo la t por x, Y de esta manera ya lo tendría. La derivada de esta función seguro que es esto de aquí, ¿vale? Este es el caso más sencillo. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos la siguiente función f mayúscula de x definida como la integral desde x hasta 2 del seno de t diferencial de t. En este caso la x, la variable, la tenemos en el extremo inferior de integración. Esto hemos dicho que esto es igual a menos, ¿vale? A menos la integral desde 2 hasta x del seno de t diferencial de t. Lo que hemos dicho antes, que si cambio el orden de los extremos de integración, entonces cambia el signo de la integral.
¿vale? Por tanto, si ahora queremos derivar esta expresión de aquí, si queremos derivar esta expresión de aquí, pues tenemos el menos este, lo copio, ¿vale? El menos lo copio, es un número que está, un menos 1 que está ahí multiplicando, ¿vale? Por tanto, eso lo copio, me olvido de él y ahora ya derivo esto. Entonces, la derivada de esta integral, teniendo en cuenta que el extremo superior de integración es x, pues será el seno de t, pero evaluado en esta x, es decir, el seno de no t, sino x, ¿vale? Y ya lo tendríamos. ¿Vale? Fijaos cómo en este caso, como el seno de t sí que es una función cuya primitiva es conocida, cosa que no pasaba en esta, yo aquí podría haber calculado esta integral definida, ¿vale? Calcular la primitiva, evaluarla aquí, aplicar la regla de Barrow y así obtener una expresión cerrada para f de x, para f mayúscula de x y luego derivar, ¿vale? Pero eso es menos práctico que aplicar el teorema fundamental del cálculo, ¿vale? Pero si queréis lo puedo hacer así para que lo veáis. Mirad, si yo quiero calcular eso de esa manera, como digo, f mayúscula de x, que es la integral desde x hasta 2 del seno de t diferencial de t, primero busco una primitiva del seno, ¿vale? La integral del seno es el menos coseno, ¿vale? Esto sería menos coseno de t, que esto hay que evaluarlo ahora entre x y 2, ¿vale? Por tanto, evaluamos primero en el extremo superior de integración, sería menos coseno de 2 menos coseno del extremo inferior, ¿vale? Sería esto. Simplemente estoy aplicando, como digo, la regla de Barrow, ¿vale? Por tanto, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues esto sería menos coseno de 2 más coseno de x. Y esto sería f mayúscula de x, ¿vale? Será, calculamos su derivada, que es lo que pretendía, ¿vale? Lo que pretendía, pues simplemente tenemos la derivada de una constante, 0. Derivada del menos coseno de 2, eso es 0, más la derivada del coseno de x, eso es menos seno de x. Por tanto, finalmente me queda menos seno de x, lo mismo que de aquí. Sin embargo, para hacer esto he tenido que calcular la integral previamente para luego derivarla, ¿vale? Con el teorema fundamental del cálculo, repito que es súper inmediato, y esa es la gracia de este teorema, ¿vale? Que en este caso, repito que lo podía haber hecho de esta manera. En el caso de arriba ya os digo que no podía porque no tengo una primitiva conocida para la función e elevado a menos t al cuadrado, ¿vale? Pues nada, borramos y vemos algún ejemplo más. Bien, tenemos esta integral, f de x en la integral desde 0 hasta 3x al cuadrado de t más 1 entre t menos 1 diferencial de t. Y queremos calcular su derivada, ¿vale? Podría intentar calcular la integral, de hecho la integral de t más 1 entre t menos 1 es una integral fácil, la integral racional se podría calcular, pero repito que voy a aplicar el teorema fundamental del cálculo directamente, que va a ser lo más rápido. Entonces estamos en este caso de aquí, ¿vale? En este caso de aquí el extremo inferior de integración es un numerito, es fijo, y el extremo superior es una función de x, ¿vale? La g de x en este caso sería 3x al cuadrado. Entonces, si derivamos esto, será la función f evaluada en g de x y por la regla de la cadena por la derivada de esa función g. Es decir, me voy dentro de la integral que tengo t más 1 entre t menos 1. Y simplemente voy a reemplazar, ¿vale? Voy a reemplazar la t por el extremo superior de integración. En este caso es 3x al cuadrado. Por tanto, tengo t, que es, como digo, 3x al cuadrado, más 1, partido t, evaluando, ahí será 3x al cuadrado, menos 1, ¿vale? Y ahora ¿vale? Que no se me olvide, por g' de x, por la derivada de esta función, derivada de 3x al cuadrado, pues 6x, ¿vale? Y si queremos esto expresarlo, pues no sé, pues el 6x así delante, multiplicando, que parece que queda un poco más bonito, pues quedaría así de esta manera, ¿vale? De esta forma ya tendríamos hecha, como digo, la derivada de esta integral, que sería esto de aquí. Venga, más ejemplos. Bien, siguiente ejemplo, tenemos la integral desde x al cuadrado hasta x al cubo de t a la cuarta diferencial de t. Y de nuevo queremos una expresión para la derivada de esa integral. Entonces estamos en el caso más genérico en el que tenemos una integral donde los dos extremos de integración son variables. Entonces, si aplicamos aquí el teorema fundamental del cálculo, lo que hacemos es evaluar la función integrar t a la cuarta en el extremo superior, es decir, sustituyo la t por el extremo superior de integración, que es x al cubo, ¿vale? Es decir, la t ahora pasa a ser x al cubo, que está elevado a 4, ¿vale? Que está elevado a 4, y ahora por la regla de la cadena, por la derivada de ese extremo superior de integración, derivada de x al cubo, que es 3 por x al cuadrado, menos la función evaluada en el extremo inferior de integración, es decir, t la evalúo en x al cuadrado, es decir, x al cuadrado, eso sería la t elevado a 4, y ahora por la regla de la cadena, por la derivada de x al cuadrado, que en este caso es 2x. Por tanto, ¿qué es lo que me queda aquí? Pues x a la 3 a la cuarta es x a la 12, multiplicado por x al cuadrado es x a la 14, es
decir, esto es 3 por x elevado a 14, menos, aquí me va a quedar 2, aquí x a la 8 por x a la 9. ¿Vale? Y me quedaría de esta manera, como veis, y ya lo tengo. Y venga, vamos a por el último ejemplo. Bien, último ejemplo, el más complicado por así decirlo. Tenemos f mayúscula de x definida como la integral desde el seno de x hasta el coseno de x por e elevado a menos t al cuadrado diferencial de t. Esta es la función que pretendo derivar. Entonces, importante, mirad, la integral la estoy haciendo en la variable t, Por tanto, la x, que no es variable de integración, y esta x que no depende de t, como es una constante que no depende de t, no tiene nada que ver con t, yo esta x la puedo sacar fuera de la integral, sin ningún problema. ¿Vale? Como hacíamos en las integrales normales y corrientes, por así decirlo, los numeritos multiplicando los sacábamos. ¿Vale? La x para mí es un numerito, no es variable respecto a t, ¿vale? X no depende de t, por tanto esa x puede salir fuera de la integral, entonces me quedaría la integral desde el seno de x al coseno de x de e elevado a menos t al cuadrado diferencial de t, ¿vale? Y esto es lo que voy a derivar, ¿vale? Entonces, aquí tengo una función de x, ¿vale? Esto es una función que depende de x. Y esta integral también es una función que depende de x, puesto que en los extremos de integración aparece algo que depende de x, seno de x, coseno de x, es decir, aquí tengo el producto de dos funciones que dependen de x, y quiero calcular la derivada de ese producto de dos funciones. Entonces os recuerdo rápidamente, si yo tengo dos funciones u por v, dos funciones de x, y quiero calcular su derivada, pues recordar la regla para derivar un producto, ¿vale? Derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, ¿vale? Entonces tendríamos, como digo, esta situación es lo que tenemos que aplicar aquí. Por tanto, tenemos f' de x, la derivada de esta función, derivada de un producto. Tenemos derivada de la primera, estamos derivando respecto de x. Derivada de x, eso es 1, por la segunda sin derivar, es decir, la integral, que es la segunda función, la escribimos tal cual, sin derivar, ¿vale? Tendríamos esto de aquí. Ahora, más, ¿vale? La primera sin derivar, es decir, x sin derivar, por la derivada de la segunda, es decir, la derivada de la integral, ¿vale? La integral del seno de x al coseno de x de elevado a menos t al cuadrado diferencial de t, la derivada de esto, ¿vale? Esto repito que es la derivada de un producto, entonces tengo por aquí, ¿qué es lo que tengo? Mirad, aquí al multiplicar por 1 me quedo igual, esto es la integral desde el seno de x hasta el coseno de x de e elevado a menos t al cuadrado diferencial de t. Y aquí ahora más x por, abro paréntesis, y aquí tengo la derivada de una integral en el caso más genérico en el que los dos extremos de integración dependen de x, ¿vale? Por tanto, aplico lo que tenemos aquí, que es lo mismo que hemos hecho en el ejemplo anterior. Entonces tenemos la función dentro de la integral e elevado a menos, y ahora la t la evalúo en el extremo superior de integración, que será el coseno de x, y esto está elevado al cuadrado, y ahora por la regla de la cadena, por la derivada del extremo superior de integración, derivada del coseno, esto será menos seno, ¿vale? Menos seno de x. Y ahora menos, voy a seguir por aquí, la función evaluada en el extremo inferior de integración, e elevado a menos, en vez de t pongo el seno de x, que esto está elevado al cuadrado, y ahora por la derivada del seno, que es el coseno de x. ¿Vale? Entonces simplemente me falta pues arreglarme un poco esto. Entonces esto es la integral, me queda la integral del seno de x hasta el coseno de x de e elevado a menos t al cuadrado diferencial de t, y ahora aquí hago distributiva, me va a quedar menos, por esto me va a quedar menos x por el seno de x por e elevado a menos, y esto será coseno al cuadrado de x ya sin el paréntesis, y haciendo aquí distributiva este por este, me va a quedar también menos, es decir, menos x por el coseno de x por e elevado a menos seno al cuadrado de x. ¿Vale? Y me quedaría esta expresión de aquí, que al final la derivada de esta función queda a su vez en función de una integral, ¿vale? Si no me he equivocado, espero que no. Al final el resultado es este, que es el ejemplo, por así decirlo, un poco más complicado que se me ocurría.